Campirulachi. Los que seguís el programa sabéis que siempre hago una pequeña introducción del tema que tratamos, pero como el de hoy empezó con nuestro protagonista allá por el año 1976, pues históricamente hablando antes de ayer, que nos cuente directamente. Kaixo, soy Alberto Martínez Gutiérrez Barquín y en este Campirulachi de hoy vamos a hablar de Olentzero, pero no de su historia, porque hay varias teorías al respecto, sino de Olentzero en Artziniega. Para ello tenemos en esta pecera de Otxati Uñak y Rati Librea a José Luis Zurbitu Fernández Rodríguez, conocido popularmente como Zurbi. Si no el que más, uno de los que más sabe de historia, etnografía, cultura, etcétera, del pueblo. Hola Zurbi, gracias por venir a contar la historia de Olentzero. Hoy es 24 de diciembre, víspera de Navidad. Cuando eras crío, ¿qué recuerdos tienes de cómo se celebraba? Tengo escasos recuerdos de entonces, no sé, era pues un invierno muy duro, no había luz, las calles estaban oscuras. Y sí, la gente después se cenaba pronto, se cenaba a las 9 y luego pues se acudía a la misa del gallo a las 12 en la parroquia. Pero no sé, son unos recuerdos un poco pues de un pueblo pues de aquella época, de hacia 1955, mientras estuve yo en Artziniega. Luego marché a Bilbao y luego pues claro, marché a Bilbao, pero he estado vinculado al pueblo en todo. Aquí estuve en la escuela y aquí tengo mis amigos y mi vida cultural y social. Y bueno, para hablar del Olentzero, pues claro, no podemos, las cosas no nacen de la noche a la mañana. Hay que explicar un poco el contexto social que existía en aquel momento. Pues no sé, hasta entonces, aquí la primera aparición del Olentzero fue en 1976, pero es que antes habían pasado muchas cosas. Por ejemplo, pues hubo un movimiento de jóvenes, de un pequeño grupo de jóvenes que empezaron a organizar las fiestas. Y bueno, pues eran un poco vigilados por la Guardia Civil. Perdona, Zurbi, ¿ese grupo era Artziniega Gastedi? No, todavía no. Todavía no. Vale. Artziniega Gastedi, solo Gastedi nació en 1976, 77. No, teníamos un poquitín pues la protección de la Iglesia. ¿De la Iglesia? Sí, hacíamos un programa, vamos a hacer esto, lo otro, de más allá, y había un cura que se lo comentábamos con él y él nos decía, pues cuidado con esto, cuidado con lo otro. ¿Y quién era el cura? El cura Don Luis. Don Luis. Que no sé si ha fallecido. Y bueno, pues esos eran los primeros pasos, ¿no? Pero claro, ya en 1966, cuando yo tenía 20 años, ya apareció Esdoka Mairu. 76, ¿no? 66. 66. Vale. Y fue un movimiento que, aunque en principio parecía un movimiento guipuzcoano para recuperación de la cultura vasca, pues luego se fue extendiendo por el resto del país. Así como en Iparralde las costumbres estaban bastante fijas y se cuidaban y se cultivaban, pues en el sur pues no habíamos perdido parte de las costumbres como consecuencia de las persecuciones de la dictadura. Y entonces pues estos Esdoka Mairu estuvieron durante 6 años haciendo actuaciones conjuntas, festivales de música, de teatro. Luego ya pues también tuvieron persecuciones franquistas
y luego ya se disolvieron y cada uno se empezó a cantar por su cuenta. Eso terminó o sea, el movimiento fuerte conjunto terminó en 1972. Y aquí, pues bueno, también hubo un germen social. La gente aquí empezó, social y laboral, empezó la gente a ir a trabajar a Echevarría, a Alonsotegi, y por otro lado a Llodio, a Aceros de Llodio. Sí. Y claro, así como el pueblo era un pueblo pacífico, tranquilo, donde no había ningún problema aparente, pues esta gente que fue a trabajar fuera vio lo que había y luego lo contaba. Y pues llegaron las primeras huelgas, que fueron bastante duras, las de bandas de Basauri, y que se extendieron por otras fábricas. Y bueno, pues no sé, hubo muchos problemas de todo tipo, ¿no? También nació ETA, que tenía también su reclamación. Hoy todos condenan a ETA y sus consecuencias, pero en aquella época no lo hacían, ninguno. Y bueno, pues en aquel caldo de cultivo, pues fueron naciendo pues diferentes organizaciones y se fue recuperando las costumbres vascas. El movimiento cultural vasco cogió bastante fuerza. Y pues aquí concretamente pues recuperamos el olenchero. Yo todavía recuerdo pues en el año 1976 salir el olenchero y se cantaba la canción del olenchero y algún otro villancico como Ator Ator, y de vez en cuando también Saida o Ama se oía. Y bueno, porque era el 76 todavía. Franco había muerto ya. Justo. Franco murió en 1975. Ya había muerto justo. Pero ¿Pero os dejaban sacar el olenchero o lo veían como un movimiento? No, se había muerto ya, fue en 1976. Pero aunque se hubieran muerto, pues no sé si la Guardia Civil aquí os dejaban. ¿Tuvisteis problemas? No, ahí no se pedía permisos. Sí Mm. hubo otro detalle así de poca importancia teórica, pero culturalmente yo creo que hizo bastante daño. Y es que como consecuencia de todo esto que os he comentado antes, de las revueltas culturales, laborales, sociales, había una costumbre en los bares de cantar. Y las cuadrillas cantaban, los jóvenes y los mayores. Y a raíz de toda esta movida de protesta, pusieron un letrero, el gobernador civil puso un letrero en todos los bares, se prohíbe cantar. Joder. Porque igual cantaban canciones que no les gustaban, ¿no? Sí, pero en general eran canciones normales, canciones vascas en castellano, habaneras, y entonces, pues, eso es un detalle que hubo. Y ese olenchero, claro, hoy en día tenemos las redes sociales, puedes mirar, pero tendréis que buscar información, porque no sabréis cómo era el personaje o... Esta movida cultural que inició Esdoca Mairu... Sí. Se extendió por todos los lados. Y esto era una costumbre que había en el norte de Navarra, en Leiza. Y pues se generalizó. Lo que era una cosa local. Se convirtió en una costumbre pues nacional. Sí. Y entonces pues... ¿Y hicisteis como se hace ahora? ¿El personaje que le llevabais a...? No, los primeros años fue un muñeco. Un muñeco. Se hacía un muñeco, se llevaba entre 4 en andas y se iba cantando por las calles del casco viejo. Bueno, en esa época también se recuperó Santágueda, que se había, por un fallo de los jóvenes, pues se había dejado de cantar. Santágueda se dejó de... Pero igual en el pueblo. En el pueblo. En el pueblo, porque a mí me contaba mi mamá que mi bisabuelo por Santa Coloma, los de Santa Coloma, Campijo y todo, y Arza, dice que eso lo cantaban siempre. Pero por allí, no bajaban el pueblo. Digo, igual aquí pues se perdió, no sabía yo eso. Nosotros hubo un año que subimos por todos los pueblos con el camión de Mateo. Y hasta el último pueblo
cantando. Bueno, con el camión, claro. No, Es que es para- que es si que no para era, ir andando- era imposible Sí. hacer el recorrido. Y Olenchero desde ese Fuimos 76 hasta Soho. Hasta Soho también. Ahora a Soho van los de Soho Uti, los jóvenes. Claro, Soho de Sayala. Y el Olenchero desde el 76 ha sido ininterrumpido, sacado todos los Sí, años. desde entonces ha sido ininterrumpido. En esa época, además, mira, coincidió más o menos, igual un poco antes empezó. También nació el germen del Museo Etnográfico de Artziniega. También. ¿Eh? También como consecuencia de recuperar las costumbres, todo eso. Pero el museo, bueno, por aquella época, el museo cuando... los El primeros museo- gérmenes... El museo se abrió en 1984, 84. pero para entonces ya se llevaba 8 años o así recogiendo piezas, pidiendo opinión a la gente y se hicieron dos muestras de objetos en el santuario de la Encina. ¿Mm? Y no sé, como consecuencia de aquello nació el museo también. También. Todo del movimiento popular, eso, de recuperación de lo todo. propio. Sí, fueron 40 años de gris, Claro. y de repente pues salió el sol. Salió el sol y la gente joven sobre todo pues también se implicó. ¿Eh? Es que ahora que has dicho, una vez que estuve repasando los programas de fiestas, me llama la atención que en el año 77, 78 ponía fiestas populares vascas, los programas. Digo, joder, ni hoy en día, ¿eh? No, es en honor a Nuestra Señora, no. Ponía fiestas populares vascas. Y, joder, y viendo el programa, digo, si había en el 78 más cosas que hoy en día, danzas, titulares, digo, sí, casi estamos perdiendo hasta eso. Pues sí, porque incluso durante el franquismo estuvo Joseba Larrieta, de Orduña, Chistulari y Danchari, Sí. estuvo viniendo al principio solo, luego con Richard, Sí. y siempre había música vasca y había por las mañanas los pasacalles que los daban los chistularis. ¿Cómo se llamaba eso? ¿Se me olvida? Joder, ya se podría recuperar. No, antes se llamaba Diana. era Diana. aquí, sí, en otros Joder, yo me acuerdo de crío. en otros sitios Alboradas, pero Alboradas, aquí se llamaba Diana. Diana. Joder, me acuerdo con Toñín, sacábamos los cabezudos todos los días. No sé si a las 10, 9 de la mañana nos peleábamos por eso. Y era todos los días un pasacalles con música y Toñín. Que eso Sí. también se ha perdido. Sí, se hacía por la noche Por la noche también. y por la Por la mañana. mañana. La víspera de fiesta había pasacalles Y luego por la mañana pues había otro pasacalles, pero vosotros, Mm. los jóvenes de hoy en día, lo echasteis a perder con eso de alargar la La fiesta fiesta. hasta las 8 de la mañana. ya te digo. Y, ¿sabes? Me has dicho unos jóvenes, pero, joder, como siempre digo, me gustaría, esto queda grabado para la posteridad, y me gustaría qué recuerdos tienes de quiénes eran esos jóvenes que sacaste el primero Lenchero. No sé a quiénes Pues estabas la ahí. gente que luego creó Artziniega Cogastedi Mm. y no sé. Pues entonces, ¿quién era? La gente que estuvo Fernando Ureta, Mateo Lafragua, sí, Asun... mayores que esos mayores también. también. Sí. Mayores que esos estaban Fernando Retes Fernando, vale. y otra esa gente de esa generación, gente nacida en el 44, 45, 46, 47. O sea Ya. que Mateo y esos llegaron más tarde. Más tarde. Pero bueno, luego hicimos todo, nos juntábamos todos y estuvimos durante unos cuantos años organizando las fiestas del pueblo. Sí. Y mientras los organizábamos nosotros, el tema de vasco, el tema de cultura vasca, el tema de la pelota, pues se apoyó bastante. Luego, pues se ha ido perdiendo. Oye, Y yo no entiendo que en un pueblo del País Vasco, en unas fiestas del pueblo, no se oiga el chistu. Es que no lo entiendo. Y yo tampoco. Y Chistularis, has dicho, venían de Orduña. Joder, es que en el archivo muchas veces viene Chistularis de Orduña, o sea, y a veces de Balmaseda. O sea, que en Orduña, pero te estoy hablando de 1934 y así. O sea, que en Orduña ha habido siempre tradición de Chistularis. Bueno, aquí hubo chistularis de aquí, del pueblo, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿Quién recuerdas?
pues Laurentino Gaviña, que vivía en la calle Medio, y que no me acuerdo el nombre, Villate. Villate. ¿Eh? Eduardo, no, otro. El padre de Edu. No. El hermano de Edu. Ah, vale. Y ahora que has dicho, al final el Olenchero está claro, por lo que me cuentas, que era como pues reivindicar lo de aquí, la cultura vasca, porque había pasado unos años muy jodidos de la dictadura y vamos, fue en ese contexto. Y hace poco hicimos un programa especial del euskera. Pero tú también empezaste en euskera, Sí, sería bueno, por esa época, ¿no? En esta época también, por el año 66, a la vez Sí. que es Doca Mairu, Sí. también apareció un movimiento en favor del euskera. Y como cosa curiosa, Sí. Coca-Cola Sí. editó una gramática popular en un folleto popular que se repartió por todo el país. Sí, joder. Eso es el negocio lo ponen en chino si hace falta. Eso. Que por cierto, Sí. aquella gramática me fue requisada estando yo en el servicio militar en Melilla. En Melilla hiciste, joder. ¿Y dónde dabais esas clases de euskera? En el casino. Pues unas veces en el casino, otras veces en la campa de la Encina. Ah. Y hacíamos también pues un repaso de la historia de Euskal Herria. ¿Y te acuerdas quién era el profesor o la profesora? Desgraciadamente era un ignorante que es el que está hablando. Ah, tú. Joder, bueno. Pues no sé. A ver, el Olenchero, pues por lo menos esa tradición ha seguido. Lo de chistulares y todo. Yo es que creo que vamos a menos. Aunque ahora sale el movimiento tan de euskera, yo creo que en fiestas y en cosas populares, si comparas los programas, ya te digo, del 78, 80, a lo de hoy, es que a veces no hay ni danzas vascas. En fiestas que no haya danzas vascas. Durante la dictadura Sí. había grupo de danzas y también. había chistularis. En Gurdía ya hemos publicado la foto sí, de... calla, sí, yo tengo 2 o 3 que salen en mi Aitite, es verdad. Sí, no. Es verdad. Pues las primeras, contaba Martina Rizubieta, que en el Bachoqui ya en el año 30 y pico se daban clases de espatadancha, de todo, de baile, de euskera. Sí, y él hacía de abanderado. De abanderado. En el Bachoqui, que era no donde está hoy. Date cuenta que ese señor se ha Sí. criado... Bueno, yo me he criado en la casa donde vivía sí. él. Que era Euskaldun Sarra, ya dijimos, de Ispaster era, sí. Pues... Y no luego, sé, pues eso, sí. el Olenchero es una fiesta del solsticio de invierno. De invierno. Lo mismo como se ha mantenido el solsticio de verano, porque se ha encargado... Vosotros, bueno, el museo... Sí. No, la Iglesia... Bueno, cuando sí. se cristianizó el País Sí. Vasco, pues se hizo cargo de las dos fiestas populares, y lo mismo que lo convirtió en la Noche de San Juan, que nosotros en el museo seguimos celebrando Por eso, sí. el 21, que es la fecha Del solsticio de verano. del solsticio, la fecha oficial. Y en Navidad, pues lo mismo. Pusieron el nacimiento de Jesucristo en lugar de pues el solsticio de invierno que se celebraría aquí. Sí. Probablemente, pues, date cuenta que el Olenchero está vinculado también al nacimiento de Cristo por la Iglesia, me imagino, la Iglesia, ¿no? sí. Y yo creo que canciones del Olenchero hablan también de Jesús o de Cristo. Sí. Muchas. O sea, el cristianismo en Occidente, en Europa occidental, pues ha sido más que una religión. Date cuenta que el Papa tenía más poder que el rey. Sí. El Papa organizaba guerras. Se aliaba con el rey de Francia para pelear con el rey de España. Y así ha sido la Iglesia. La Iglesia es un movimiento muy poderoso. Lo que pasa, pues, que es un movimiento igual endogámico que, al no permitir a las mujeres pues participar en su dirección, pues se está agostando. Cuando en realidad en este momento la Iglesia la llevan las mujeres. Aunque la curia episcopal, los gobernantes sean todos hombres.
Ya te digo. Pues muy bien. Mira, gracias hoy a Zurbi, pues ya sabemos cuándo se empezó a hacer el Olentzero. Luego a la tarde habrá Olentzero y que no se pierdan las tradiciones. Y a ver si en fiestas y todo recuperamos lo que nos ha contado Zurbi. Pues chistularis, más danzas, lo de las dianas, porque sería un espectáculo. Pues con esto, bueno, no sé si quieres contar algo más, si te acuerdas, Zurbi. Pues no, ya No. os he dado la paliza bastante. Hoy ha sido corto. Pues que pasen buenas Navidades y esas cosas y... Pues nada, animaros a que sí. sigáis trabajando y recuperando nuestra historia. Nosotros en el museo también hacemos entrevistas a las personas mayores, que son las que nos van transmitiendo la historia. O sea, trozos, cada uno un trozo de una historia, Sí. y claro, aunque son historias particulares, conviene contrastarlas, porque pues uno te puede contar una historieta que no coincide con la que te cuenta su vecino. Su vecino. Pero bueno, contrastando siempre Sí. sale una historia más o menos común. O sea que seguir trabajando, que esto es historia. La historia de Artziniega, y a ver si os seguís animando, que esto es una labor como un maratón. Esto no es una carrera de 100 metros. Eso siempre me dice, porque yo soy muy impulsivo y Zurbi siempre me dice, sigue, maratón, tranquilo. Yo soy muy... pero bueno, como esto me encanta, yo creo que seguiremos. Pues muchas gracias, Zurbi, de verdad. Zurbi es uno de los que fundaron el museo. Cuando eran unos jóvenes recuperaron todo materiales, todo herramientas, que eso es la hostia, porque si no lo hubieran hecho ellos se hubiera perdido. Entonces ese museo, el pueblo no valoramos suficientemente el trabajo que han hecho, por lo menos de mi parte, y no está de mal. Yo siempre digo que tenemos que estar agradecidos eternamente a esta gente. Ahora tienen un problema o problemas con el ayuntamiento, a ver si solucionan. Yo en el pleno le dije a todos los que estaban allí que es un fracaso de ellos si el museo se iba a la mierda. Y le dije al alcalde, con todo respeto, le digo, si el museo deja de funcionar, vas a pasar a la historia por ser el alcalde que fue al garete el museo. Pero bueno, lo hice extensible a todos porque aquí lo importante es el museo, no que si tú dijiste lo que ha pasado ya, y a ver si se arregla todo. Y nada, desde Ochatiuña y Ratia, Zurbi, a ti, a Matías, a Gotchi, bueno, yo os doy mucho la vara, pero es que ricasco eternamente por lo que haces. Sí, bueno, a nosotros no nos ha gustado nunca personalizar las cosas, porque siempre hemos funcionado como grupo. Y hemos procurado que incluso en la revista Gurdía, que es la revista del museo, que no aparezcan las firmas. Todo lo hacemos entre todos. Entre todos y todas. Sí, sobre todo todas. Pues muchas gracias. Egu berrión danori, egu berrión, porque en euskera no se dice Sorionak. Ahora está en el ayuntamiento, pone en grande Sorionak, y eso es una españolada o no sé lo que es. Pero en euskera bien se dice egu berrión. Y olenchero no se dice el olenchero, se dice olenchero. Pues nada, en el próximo programa, en el próximo Campibulachi, como el de hoy, trataremos de historia, pero como siempre contada por sus protagonistas. Lo dicho, egu berrión, askatasuna eta osasuna. Os dejamos con esta versión de Goncha Mendívil, de la canción supongo que popular, Ator, y que cantarían supongo los de Esdoka y Mairu también. Ator, Ator. Ator, Ator, mutiletxera, gaztaina ximelak jatera, gabon gaua ospatutzeko, aitaren tamaren ondoan, ikusiko dut aita barrezka, ama ere eragiok mutil aurreko tambolin horri, gaztainak erre artian
gaztainak erre artian, txipli txaplapun. Gabon gaua pozik igaro daigu. Sukaldea aitaren tamaren ondoan, Jesus aurra jaio dalako, alkarren maitasun zu.